El contacto cero. Liberándonos del yugo narcisista. El contacto cero es el modo más efectivo de escapar del narcisista. Desde su punto de vista significa perder una fuente de combustible, que es lo que realmente buscan, necesitan y extraen de la víctima. En su pequeño reino tiránico ello tiene consecuencias devastadoras, pues necesitan el suministro como el oxígeno para respirar. Como se sabe, el combustible, su búsqueda, su extracción, es la razón misma de la existencia del narcisista, el eje de toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, la causa última de todas sus maquinaciones y abusos. Estos trastornados no desarrollan ningún tipo de vínculo con sus presas, estas son solo aplicaciones o fuentes de combustible, y eso es lo único que cuenta para ellos. Cuando la víctima decide romper todo contacto con su maltratador, su respuesta inmediata, sobre todo si se trata de la fuente primaria, es intentar aspirarla, es decir, el over, cuyo fin es encerrarla de nuevo en su burbuja, recuperarla como fuente de combustible, y castigarla por haberlo desafiado escapándose de sus garras. En otras palabras, hacer fracasar el contacto cero. En realidad, los narcisistas nunca se van del todo, están al acecho como un virus durmiente, por lo que siempre hay que estar en guardia. Si este primer gran over fracasa, y el contacto cero se mantiene, el narcisista buscará desesperadamente su combustible en cualquier otro lugar. Mientras no tenga garantizado el suministro, su margen de maniobra es mínimo. Se abre aquí un período de respiro, un tiempo precioso de recuperación para la víctima. El contacto cero es el camino de la libertad. El arma que la víctima tiene en sus manos, y que hay que saber usar. ¿Qué es el contacto cero? El cese, absoluto y total, de cualquier tipo de contacto, en cualquier nivel y circunstancia, directo o indirecto, con el narcisista sacar totalmente al depredador emocional de la vida de la víctima, como si nunca hubiera existido, y mantener el compromiso por siempre de permanecer fuera de su esfera. Ningún tipo de interacción, de ninguna especie, nunca más. Es de vital importancia entender a cabalidad lo que significa la técnica del contacto cero. Cerrar definitivamente todas las puertas de acceso al narcisista. Un pequeño resquicio, una abertura, un pequeño paso en falso, puede ser suficiente para volver a caer en el área de influencia del depredador. De allí, la importancia de comprender el concepto, y de prepararse suficientemente para su aplicación exitosa y, especialmente, su mantenimiento en el tiempo. ¿Por qué es tan difícil la aplicación, y el mantenimiento, del contacto cero? Por las secuelas del abuso que han sufrido las víctimas, el continuo pull-push al que han estado sometidas, el ciclo constante de seducción, devaluación, descarte o over que han padecido. La víctima no ha podido darse cuenta por sí misma, y ha necesitado casi siempre ayuda externa, dada la forma sutil e insidiosa de este tipo de maltrato emocional y psicológico. Tomar conciencia de lo que sucede no es fácil. Al plantearse la necesidad de establecer y mantener el contacto cero, la víctima se encuentra en una posición de extremada vulnerabilidad, condicionada entre otras cosas por los efectos devastadores del abuso. Sentimiento de estar exhaustos, con los nervios rotos. Síntomas del síndrome del estrés postraumático, SSPT. Insomnio, frecuentes flashbacks, desorientación, depresión, etc. Baja autoconfianza y autoestima devastada. Sentimiento de dependencia causado por el vínculo traumático. Mecanismos de enfrentamiento erosionados. Confusión, disminución del pensamiento crítico. Esta posición de debilidad favorece el over inicial y, en consecuencia, el fracaso del contacto cero. La víctima regresa a la burbuja del narcisista, cae de nuevo en la falsa ilusión de una vuelta al período dorado de la relación. Resistir en ese estado de vulnerabilidad psicológica es muy difícil, por eso no se debe juzgar a la ligera si alguien recapitula y cae de nuevo en las garras de su maltratador. Si se está cerca de una víctima del abuso narcisista, hay que brindarle protección y refugio emocional. Condenarla por sus errores es no comprender bien el problema, y fomentar en ella los sentimientos de impotencia y fracaso. El apoyo que se le ofrece ha de ser incondicional. En un segundo ciclo del abuso, tras un corto período de ilusorio respiro, la denigración y devaluación comenzarán de nuevo. Una espiral que se repite sin cesar, y en el que sucumben personas de todo tipo. No hay que olvidar que los narcisistas son expertos en el arte de la seductora ilusión, esa es la forma como obtienen combustible. Además del estado de debilidad en que se encuentra la víctima del abuso, otro orden de dificultades vienen de la mano del propio narcisista. Sus ataques continuos para hacer fracasar el contacto cero y lograr el over, una guerra en la que se empleará a fondo y con todo su arsenal malévolo. ¿Por qué suelen fracasar las primeras tentativas del contacto cero? Es una realidad que las primeras tentativas de implementar el contacto cero suelen terminar en fracaso.
Algunas causas que explican este hecho son: 1. Las víctimas no están suficientemente fuertes para dar el paso, con la determinación que se requiere. 2. No están preparadas para enfrentar al narcisista y sus reacciones tan intensas. No imaginan la campaña que su maltratador desplegará para recuperarlas. 3. No han preparado su salida cuidadosamente, y con antelación, y cometen muchos errores. 4. No conocen lo que significa realmente el contacto cero y otros conceptos básicos sobre el trastorno narcisista de la personalidad, TPN. Para tener éxito en la implementación del contacto cero, hay que saber qué hay en la mente del narcisista. Su lógica no es la de la víctima. La gente empática actúa movida por el deseo de comprender el porqué de las cosas, en cambio para él lo importante es saber cómo lo beneficia directamente determinada situación, especialmente en términos de obtención de combustible. No se olvide nunca, el narcisista no piensa como el resto de los mortales. Se está ante un ser humano que funciona de otra manera. Hay que entender al enemigo, y sus reacciones, para poder vencerlo. Continuamente, los narcisistas están empujando, sacando fuera, push, hasta que desechan a la víctima como si no valiera nada. Continuamente, están defendiendo su posición de control y mando. Continuamente, están maquinando cómo lograr los objetivos de su agenda, qué botones pulsar, cómo engañar y manipular, seducir y devaluar, aspirar y volver a devaluar de nuevo, descartar. Todo en función de sus requerimientos de combustible. Esto es lo que hacen continuamente. Los narcisistas aplican siempre los mismos métodos porque a ellos les funcionan, y son prácticos en el logro de sus objetivos. Variará quizás el grado de malignidad de cada espécimen, según los rasgos personales de su patología, pero su modo de actuar se repite en todas partes aquí y en el Congo belga. Con el contacto cero se le asesta con una estaca de madera, en el mero centro de su vampírico corazón. Con el contacto cero se deja de estar bajo el control del narcisista. Con el contacto cero se retoma el poder sobre la propia vida. Ser libres, recuperar la dignidad. Ese es el camino. De allí la importancia de preparar, ejecutar, y, sobre todo, mantener el contacto cero.